Vale, entonces está grabando. Y habíamos quedado, ¿se acuerdan ustedes? En el capítulo 14 según Mateo, ¿no? Y la semana pasada nos habíamos enfrascado un poquito en una perspectiva algo distinta respecto de lo que era la alimentación de los 5.000, ¿se acuerdan ustedes? De los 5.000 en Mateo 14. Y una vez más, vale la pena que lo revisemos porque estos dos episodios van de la mano, gracias. Estos dos episodios van de la mano, me refiero a la alimentación de los 5.000 y también a que Jesús camina sobre el agua, como normalmente se le conoce, ¿sí? Entonces, de manera general hemos de decir y hemos de recalcar en estas dos cosas, digamos, respecto de estos pasajes, ¿sí? La primera, que por lo general estos pasajes suelen ser entendidos al menos de dos formas, ¿sí? Una, de una forma en la que se intenta, digamos, encontrar una explicación, si se quiere, científica a estos dos, digamos, estos dos eventos, porque no es, digamos, normal, no es natural que, digamos así, la comida se multiplique y que una persona, digamos, o alguien en general camine sobre las aguas. Entonces se ha tratado de buscar, digamos, o se intentan aproximarse a estos pasajes desde una perspectiva un poco más, ¿qué les digo? Un poco más material, en el sentido de cómo pudo haber pasado y todo aquello. Esa es una forma, ¿no? Como tratar de explicar o encontrar una explicación, si se quiere, hasta cierto punto científica o alguna cosa un poco más, si se quiere, racional de las cosas, que no está mal, ¿no? Pero no es la única forma. Luego la otra forma de entenderlo, que es por la que generalmente se suele ir y que deriva en una tercera incluso, es encontrarle un sentido más, o sea, literal, digamos así. Si ahí dice que Jesús multiplicó, es que se dio un milagro y se multiplicó. Y si dice que Jesús caminó sobre las aguas, es que Jesús caminó, punto. Y en todo caso, vale la pena decirlo, esto para nosotros no debe reñir en absoluto, porque para nosotros no es nada difícil que Dios haga eso. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, para nosotros, en principio, esta segunda forma de verlo así, literalmente, que de un poco de comida se haya salido un montón, incluso haya sobrado, y que una persona, o Dios mismo, más bien dicho, camine sobre las aguas y calme la tempestad y todo lo demás, y haga en este caso, como nos cuenta Mateo, que una persona además camine sobre las aguas, no nos debe, digamos, mover el piso. Dios es capaz, es poderoso para hacer eso y más, ¿sí? Pero también hay una tercera que precisamente a veces se deriva de esta última, de entender literalmente, y se deriva también de ver un poco desde el punto de vista simbólico, que desde el punto de vista simbólico, y es como lo que nos solíamos, nos preguntamos un poco la semana pasada, y por ejemplo con la alimentación de los 5.000, habíamos visto, ¿no? Que se suele darse cuenta o se suele notar que hay algunos simbolismos ahí, ¿no? Como los 5 peces, perdón, los 5 panes, los 2 peces, las 12 cestas, ¿no? Y lo propio ya vamos a leer ahora con Jesús caminando sobre las aguas, ¿no? Que es un mar con su pueblo dentro de una canoa, digamos, ahí, con sus discípulos, sus 12 discípulos en una canoa, el mar que se mueve y Jesús diciéndoles tranquilos, confíen en mí y se calma todo, ¿no? Entonces también se puede extraer de todo esto una enseñanza, digamos, un poco más, ¿qué se diría? Como una suerte más de moraleja, si se quiere, ¿no? Como de, bueno, todo esto que aprendemos y alguna cosa más simbólica y cosas por el estilo. Lo que quiero decir es que seguramente y eventualmente nosotros nos debemos de ver aproximado a alguna de estas, quiero decir, y seguramente no es, digamos, no valdría mucho la pena, quiero decir, abundar sobre aquello, porque es lo que usualmente se suele decir. Sí, como les digo, o sea, que Jesús multiplica la comida, por poco da mucho, pues de eso las conclusiones y las reflexiones que se pueden hacer al respecto son variadas y digamos, es básicamente lo que también se ha predicado por varios siglos, ya no años, por varios siglos. Entonces, no es tan, digamos, novedoso en ese sentido. Lo que sí vale la pena es ver, o es más o menos ver esta forma como el Señor nos va permitiendo de encontrar, que al menos lo he podido ir viendo y seguramente ustedes me van a dar también ¿qué se dice? Secundar esta idea, ¿no? De que al menos el libro de Mateo va desarrollando como de a poco capítulos en torno a una sola temática. Así que va por ese lado. Y precisamente la distribución de los capítulos nos ayuda un poco a ver
ese objetivo que tiene el evangelista, especialmente Mateo, de enseñar, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece si ahora hacemos una lectura un poco diferente? Sí, y me atrevo a hacer esto porque entiendo que, bendito Dios, no es la primera vez que leemos estos pasajes, y en principio tenemos ya más o menos una idea de qué se trata. Entonces, nada más quisiera comenzar por el final, por el último versículo de esta parte, del versículo 33, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, el versículo 33 de Mateo 14, ¿sí? Antes de comenzar, nos quedamos en el 22, ¿no? Entonces dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios, ¿ya? Y quería comenzar por ahí, porque toda esta conclusión es a la que debió haber llevado y llevó, digamos, estos dos eventos, ¿sí? Es decir, de otra manera, el episodio de los panes y los peces, la alimentación a los 5,000, y Jesús caminando sobre el agua, no era otra cosa sino un episodio o vivencias, experiencias que el Señor les estaba propiciando a sus discípulos para que comprendan de una, o más bien, de otra forma más esta conclusión, que Él era el Ben Elohim, ¿no? Que Él era el portador de la deidad, que Él era Dios mismo en persona, ¿sí? Eso es lo que debemos de entender una vez más, ¿no? Cuando leamos en el Nuevo Testamento esta frase de hijo de Dios, no nos tenemos que estar refiriendo o haciendo una idea de un junior, un hijo literalmente, que si hay un hijo entonces hay un padre y se da esto de todas esas cosas que a veces marean un poco, sino que ya sabemos que hijo del hombre o hijo de Dios, además de lo que nosotros nos podríamos imaginar en nuestra mente castellana, tiene que ver con un concepto teológico que en pocas palabras se resume a Dios mismo aquí en persona. ¿Sí? Dios mismo aquí en persona en una forma disminuida, en forma de siervo, como normalmente se suele decir. ¿Sí? Entonces, a eso es a lo que iba. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, una vez más, el tema de la multiplicación de los alimentos, como vimos la anterior semana, no era lo importante. ¿Sí? O sea, no era el énfasis en que Dios multiplique. ¿Sí? No era eso, no era digamos, el énfasis del Señor, no era en decir, miren cómo puedo dar de comer a un montón de gente y hasta sobra. Ese no era el énfasis. El énfasis era que los discípulos entiendan, tengan una experiencia de Dios ejerciendo su poder. ¿Sí? Y acuérdense que el objetivo principal era enseñarles y sanarles. ¿Ya? Y lo de comer es como que algo subsidiario, digamos, ¿no? Algo adicional. ¿Sí? Que con ello se completa todo el esquema de lo que es Dios, que enseña, que sana y que da de comer, ¿no? Y tal. Entonces, con esto, digamos, ya tenemos un punto de partida un poco más sólido, por si de pronto lo que vimos la anterior semana queda un poco en el aire o algo así, ¿vale? Entonces, una vez más, el punto de partida para comprenderlo mejor, al menos acá en Mateo, es esto, ¿sí? De otra manera, ¿cómo verificaron o qué experiencias, si yo les preguntara, al menos díganme dos experiencias mediante las cuales el Señor Jesús quiso enseñar a sus discípulos que Él era el Hijo de Dios, ¿cuáles me dirían? Y cuando camina sobre el agua. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, esa es la perspectiva. Y si ustedes se dan cuenta, esa es la perspectiva que ha tenido todo el libro de Mateo. Demostrar una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, ¿no? De un montón de maneras que Jesús es Dios, que Jesús, el Señor Yeshua, es el propio Mesías y por lo tanto es el mismo Dios en persona. ¿Sí? Entonces, eso. Bueno, entonces ahora sí con este preámbulo, que era como que lo más importante, podemos ver algo más de pronto en lo que se trata de Jesús caminando sobre el agua. Dice el 22, ¿no? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Acuérdense que era de noche, ¿no? Estaba ya anocheciendo. Dice, despedido de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, no, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, salva. Al momento Jesús extendiendo la mano, se asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios, ¿no? Ciertamente eres hijo de Dios. Vale. Entonces fíjense una vez más. Como les decía, estos dos episodios no es recomendable leerlos de manera separada, porque de hecho es una sola tiene una sola enseñanza. Y esto, por ejemplo, lo podemos verificar en Marcos, por ejemplo. Permítanme verle dónde está. 6:45. Exacto, gracias. El 6, gracias. Entonces, fíjense ustedes. ¿Sí? Entonces, si podemos ver en el 6, estos dos episodios se repiten en Marcos 6, ¿no? En el 6, a partir del versículo 30 hasta el 52. Y cuenta básicamente lo mismo. ¿Vale? Entonces, nada más que aquí en Marcos no nos cuenta este episodio de Pedro queriendo andar sobre las aguas. Solamente dice que caminaba, si quieren podemos leerlo, el 45. No, Marcos 7, 6:45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedidos, se fue al monte a orar, lo mismo, ¿no? Y al venir la noche, en la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Y aquí va el tema. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Sí? Vale. Entonces, fíjense ustedes, como les digo, estas dos partes, la de la alimentación de los 5,000 y la de Jesús caminando sobre las aguas, es un solo episodio, es una sola historia, digamos, que nos enseña esto, ¿no? Aquí Mateo complementa y dice, es como decir, ¿qué quiso decir Marcos? Porque acordémonos que Marcos es el primer evangelio que se escribe, ¿no? Y lo que por lo general se suele decir es que el relato de Marcos ya había y Mateo toma como punto de partida eso y va como que explicando algunas cosas que Marcos no explicó y después Lucas hace lo propio, ¿no? Y después Juan hace todavía lo mismo, ¿no? Y de hecho este pasaje de la alimentación de los 5,000 y Jesús andando sobre el agua están en los 4 evangelios. Están en los 4 evangelios. Entonces fíjense la importancia de esto. Y una vez más, si nos acordamos para de pronto nada más refrescar la memoria, en la parte de Juan, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que ustedes, el énfasis del Señor Jesús no era alimentar a la gente, no era que se llenen, digamos, ese no era el objetivo, ¿no? Por eso es que cuando después al otro lado de la ribera llegan y él se molesta y les dice, ¿no? Ustedes me siguen no porque escucharon la palabra, ustedes me siguen porque comieron y se llenaron. Por eso me siguen. Entonces ahí que nos damos cuenta, lo que decíamos la anterior semana, ¿no? El énfasis de esto, una vez más, no es mostrar tanto el tema de que Jesús puede, que sí puede, ¿no? Pero no es ese el énfasis de la multiplicación de los alimentos o que Jesús tiene algún poder sobrenatural, digamos así, no solamente eso. No, el énfasis de estas dos porciones, una vez más, es dejar un episodio vivencial en los apóstoles que le conozcan, que ya le reconozcan. ¿Sí? Que le reconozcan como Dios, que le reconozcan de una vez por todas, digamos, como Dios, ¿sí? Por si todavía todo el tiempo que hasta el momento iban caminando con el Señor no era suficiente, pues con este se debería reforzar todavía más. Pero fíjense cómo dice, ¿no? Ahora, volviendo al tema de lo que Jesús camina sobre el agua. Me llama la atención una cosa para ponerles ahí a comentar. Ustedes se acuerdan, la intención del Señor cuando comienza, antes de la alimentación de los 5,000, es que se va lejos y pretende estar solo con sus discípulos. Y después ahora, antes de que camine sobre el mar, vuelve a quedarse solo. ¿Sí nos damos cuenta? Vuelve a quedarse solo y les manda solos a los discípulos para que se adelanten mientras él despide a toda la gente, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención como este ánimo que al menos en esta parte tiene el Señor de estar solo. De estar solo. Y vale la pena decirlo, es algo que también algunos, que digamos no es nuevo.
De hecho, buena parte de los más grandes líderes del pueblo que Dios ha levantado, tuvieron un tiempo y sí procuraban un tiempo estar a solas. Por ejemplo, ahí está Moisés, ¿no? Él mismo estuvo 40 días, 40 noches a solas, ¿no? A solas y tal. El profeta Elías, lo propio. David también pasó un tiempo entre cuya y todo, pero a solas, ¿sí? Y lo cual es una cosa muy, muy interesante, digamos, de cómo también a veces el ministerio, como se suele decir, ¿no? La obra del Señor, normalmente le solemos relacionar con multitudes, con gente, de una forma muy activa, que sanando, que predicando, que tal, y así, ¿no? Como que muy así, pero a veces también es bueno poner el énfasis en esta otra parte, en la parte en la que el Señor también procura quedarse un tiempo solo, quedarse, hacer una pausa, digamos. El Señor no era como muy enérgico en ese sentido, ¿no? Que hay que alcanzar a las naciones, es que alguna cosa así, ¿no? Como que no hay tiempos que perder, no hay minutos que perder, ¿no? Aquí durmiendo, alguna cosa así, ¿no? No, no. Hay momento para todo. Hay que predicar, se predica, se sana, digamos, no se da de comer, etcétera. Ya váyanse, descansen ustedes también, yo me quedo solo y tal. Es una cosa que el Señor Jesús nos enseña un montón aquí de refilón, ¿no? Acaban de hacer las cosas, hacen la cosa bien y todo, y se queda solo. Se queda solo a orar. Y esto es una cosa que de pronto para nosotros nos puede sonar un poco raro, ¿no? Si lo leemos así de corrido no nos damos cuenta. Pero ahí habría un problema. Porque la pregunta, si Jesús es Dios, ¿cómo es que está orando? La típica, ¿no? Si Jesús es Dios, ¿a quién le ora? Entonces, si Jesús es Dios, le ora a Dios, o sea, se ora a sí mismo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y ahí es una cosa que tenemos que más o menos comprenderle, porque para nosotros la palabra oración es una palabra que, un verbo más que nada, ¿no? El verbo orar es un verbo, una acción que cristianamente a veces se malinterpreta o no se termina de entender bien, o se entiende a medias. Sí, y por lo general, tal vez estarán de acuerdo conmigo, en que cuando en la cotidianidad, digamos, en el cristianismo, como se dice, ¿no? La vivencia cristiana normal, cuando se dice, pero hermano, ore, es o bien dar gracias, ¿no? O bien pedir algo. Más allá de eso, casi no es oración. ¿Sí? Muy pocos son los que tal vez lo ejercitan como una práctica de diálogo con el Señor, de como que ponerse al día. Pero más allá de eso, no hay una práctica de oración. O sea, más allá de eso, oración, digamos, oración no es más allá de eso. O pedir, entre ellos pedir perdón, ¿no? O sea, pedir cosas, favores, sanidad, éxito, bendición, etcétera, pedir en general, ¿no? O una suerte de conversación, digamos, ¿no? Así del día a día, y me fue bien, gracias, etcétera, o de dar gracias, como cuando decimos, ore por los alimentos, ¿no? Gracias, Señor, bendícelos, y ya, que incluso termina siendo una suerte de petición, ¿no? Te pido que bendigas los alimentos, ya. Pero más allá de eso, no se suele tener otra idea más que entre en la oración. Y por eso es que cuando a algún hermano se le dice, pero hermano, ore, dicen, pero yo no sé qué hacer, porque o piensan que solo pedir o alguna cosa. Pero resulta que ahí nos va a ayudar un poco la idea en hebreo, porque hay algunos verbos que se traducen como oración, ¿vale? El uno es, por ejemplo, el famoso itpalel, ¿no? Itpalel, que de ahí viene sí, itpalel es, no, estoy diciendo mal, es sí, tefilá, sí, itpalel, sí, ¿qué es lo que traducen orar? Que de ahí viene la palabra tefilá, que de pronto han escuchado, ¿no? La palabra tefilá, que es lo que traducen oración y que de hecho vale la pena decirlo. Si de pronto nosotros hemos escuchado la palabra tefila o tefila, que es como una T cortita, la palabra tefila, que es la que traduce en oración, no es lo mismo que dice la Biblia, como lo entienden hoy el pueblo judío, porque para ellos voy a orar o voy a hacer tefila, para ellos es coger un libro del Sidur, abrir en una oración y estar dale y dale y dale de memoria. Entonces eso más que nada es un rezo. ¿Por qué? Porque es una repetición de algo que ya se tiene. Pero eso en sí no es lo que se quiere decir en el lenguaje original, ¿vale? Porque el verbo de donde viene la palabra tefila, ¿no? El verbo palal, que significa, en el fondo, ¿saben qué es? Es como reflexionar. Sí, es como reflexionar. Y por eso viene la idea de autojuzgarse. Y por eso también se le relaciona con pedir perdón. ¿Vale? Entonces es como una suerte de reflexionar sobre uno mismo.
Y me llama mucho la atención, al menos en este sentido, que el Señor Jesús ahí se entiende un poco, digamos, que vaya a orar. ¿Me explico? Porque él no fue a pedir cosas. O sea, no dijo, a ver, Padre, como a veces se pone, ¿no? Padre, aquí estoy, y no sé, a pedirle cosas. O sea, porque si no sonaría muy raro. Entonces, cuando entendemos aquí, con esta perspectiva un poco más bíblica, por no decir hebraica ni nada, bíblica de la cosa, se entiende que el Señor Jesús se apartaba a eso, a reflexionar, digamos, a reflexionar. Y no solo eso, o sea, no en el sentido como tal vez puede sonar metafísico, ¿no? Ya, como casi meditar o alguna cosa, no, sino simplemente a estar, digamos, a interiorizar todas las cosas, como que un tiempo de reflexión personal, lo que nosotros los llamamos como una suerte de devocional, algo así, digamos, pero un poco más en el sentido de reflexión, digamos, por eso creo que es el verbo adecuado, la reflexión. Pero después también hay otro verbo, que no me acuerdo muy bien cómo es, que a veces también le suelen traducir como pedir o interceder, pero que básicamente es el verbo, no me acuerdo muy bien, de pronto Carmita le puede ver, o Estevitan también, es el que suele decir, que aparece cuando Isaac dice que pedía por Rebeca o de vez en cuando, que pedía o que oraba por Rebeca para que tenga hijos. ¿Ya? Que ese verbo es más bien precisamente, es como buscar dentro de los planes divinos lo que sí, o sea, como que decir, buscar la voluntad del Señor. Sí, básicamente es de eso. Atar. Exacto, muchas gracias. Sí, es como el verbo de incienso, si no estoy mal, ¿no? Como incensar, ese era, ¿cierto? No, atar, con alguien. Ah, sí, vale, sí, eso lo confundí. Vale, es atar. El verbo atar es como buscar dentro de todos los planes del Señor, los propósitos, todo lo que el Señor tiene, comenzar a buscar dentro de eso. Sí, es como decir, ¿qué más hay que hacer? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué sigue? Y ahí se entiende que el Señor Jesús haya apartado a eso. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que no es un tema como nosotros a veces o entendemos la oración, ¿no? Señor, dame, Señor, gracias, Señor, y tal, y se acabó. Señor, bendíceme, Señor, dame, Señor, perdóname. Y a veces en eso, haciendo un poco de un resumen muy abrupto, ¿no? A veces en eso se puede resumir nuestras oraciones, ¿no? Señor, dame, Señor, bendíceme, Señor, perdóname. Se acabó. Y no es eso la oración. Y aquí el Señor nos enseña. ¿A qué se iba a orar? ¿Pedir perdón? No. ¿Pedir que le dé? Tampoco. ¿Qué se iba a hacer el Señor? Se iba a seguir procurando cumplir su voluntad. ¿Se entiende? A eso se iba. ¿Vale? Entonces, cuando Él dice que se iba a orar, no es como nosotros. Desde a veces como suelen decir, me voy a un retiro a orar. Bueno, está bien, pero ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? A veces se van a pedir cosas, a veces se van solamente a pedir. Y a veces eso es lo curioso, de que la oración es sinónimo de petición. Y eso es pues creo que es una buena oportunidad para que nos quitemos de la mente esa concepción. Sí, dicho sea de paso, orar no significa solamente pedir, ¿no? Y en cuanto cuando el Señor Jesús dice, les enseña el Padre Nuestro ahí, y nos dice, cuando ustedes oren así, les enseña. Exacto. Y lo eso, podemos ver. ¿esa oración qué es? Y sí, y ya lo vimos, ¿se acuerdan que precisamente era en Mateo? Y si lo vemos ahora con este concepto nuevo, lo que está ahí diciendo es, Señor, ¿cómo comienza? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. ¿En qué momento estoy pidiendo? Digamos algo personal para mí. Eso no es otra cosa que buscar la voluntad del Señor. Venga tu reino. ¿Qué más quiero? O sea, venga Mashiach. ¿Sí se entiende? Entonces, ese precisamente es como un compendio de lo que sería la voluntad del Señor. Perdona nuestras deudas. O sea, Señor, ya queremos estar en paz de una vez contigo. Ya ven. Hay una dimensión superior a la oración, ¿no? Que a veces, como bien lo estás diciendo, Josué, que la oración como que se reduce, o a veces en el mundo cristiano, se reduce a pedir y muy poco a alabar o adorar, como también se dice. Pero generalmente lo que se hace es pedir y querer justificar esa petición. Te pido esto porque tú sabes que esto, que todo lo demás. Pero hay una dimensión, un nivel superior en donde no se pide nada. Un día estábamos conversando con unos hermanos y un hermano decía,
pero no sé cómo oran 2, 3, 4 horas. No sé cómo qué hacen. Porque yo en 5 minutos acabo todo, decía él. 5 minutos para mí es ya, no sé qué más decir. Porque se piensa que la oración es solo decir. Y he encontrado que muchas veces no es tanto el decir. Muchas veces en el plano humano, solo agarrado de la mano y caminando juntos, en silencio, puede haber una profunda comunicación. O sea, el silencio puede ser muy elocuente y puede ser muy expresivo, pero este tipo de comunicación en silencio, a veces los seres humanos no lo valoramos y no lo entendemos y no lo practicamos. Creemos que lo mejor para relacionarme con una persona es solamente conversar y conversar y conversar. Pero cuando ya se ha conversado, un nivel inmediato que viene es el silencio. Y el silencio puede ser tan elocuente que a uno y a otro le puede enseñar cosas muy profundas. Y el silencio con Dios es todavía más profundo y más hermoso. Porque llegado un momento, un tiempo en que ya no tengo más que decirle, es que ya no necesito decirle. Porque Él dice, porque antes que ustedes pidan, yo ya sé. Entonces, ya el Señor lo sabe. Ahora, ¿qué es lo que yo debo hacer, digamos? No tanto yo hablar, sino aprender a oír a Dios. Y ese es el punto que nos falta a nosotros. Y Dios no es que dice, a ver, ya 5 minutos hablaste, déjame hablar a mí. No, no, no. Hay que pasar en silencio delante de Él. Y el Señor habla a la mente de uno, le revela la verdad. Puede ser a través de la Biblia, con Biblia abierta, o puede ser con Biblia cerrada, pero en silencio, esperando, habla Señor, que tu siervo oye. Así de clarito. Y entonces no es uno el que expresa, solo espera. Esperar en Dios es una de las formas de cómo relacionarse profundamente con Él, ¿no? Y en esa espera uno puede pasar horas, pero no es una espera que desespera, es una espera gozosa. Es como alguien espera a su novia, a su enamorada, a su esposa, ¿no? A mí me ha tocado a veces celebrar matrimonios y dicen el matrimonio es a las 3 de la tarde, por decir. Ya es 3:30, 4, el novio parado ahí adentro del templo. ¿Y qué será de la novia? ¿Qué será? Una vez nos dijeron, vea, está en el salón de belleza. Y el novio no estaba muerto de las iras ni nada. Estaba contento, estaba esperando, claro. Más uno se preocupa por la gente que por uno mismo. Entonces, pero él estaba esperando a su ser amado. Y pasar con el ser amado es la cosa más hermosa y más linda. ¿Y quién puede ser más amado para nosotros que nuestro Dios? Aprender a pasar con Dios en silencio. Muchas veces Dios me ha hecho despertar a la madrugada cuando duermen y pasar con Él. Ni siquiera me doy cuenta qué horas son. Cuando me doy cuenta ya está amaneciendo. Entonces, ese nivel superior, si puede decirse, es algo que Dios quiere. Y entonces le puedo entender a Jesús, bueno, ¿qué fue hacer 40 días y 40 noches allá en el desierto? ¿Cómo se quedaba él solo? Es que él no solamente iba a pedir ni ninguna cuestión, pasar con Dios, con Él. A veces uno he oído, ¿no? Que algunos dicen, vea, pase con usted mismo. Oía a un maestro de psicología que decía, a veces nosotros tenemos miedo a la soledad porque no podemos llevarnos con nosotros mismos. Y esto es algo profundo. Por eso es que necesito tener alguien con quien conversar, porque me da miedo a pasar conmigo mismo. Aparte, si aprenda a pasar con usted mismo, recomendaba él. Y cuando relaciono esto con la palabra de Dios, es muy saludable, muy provechoso y muy productivo pasar a solas con Dios. Yo creo que todo predicador, todo enseñador de la palabra,
todo cristiano debe pasar a solas con Dios. Ahí es la mejor escuela donde el Señor le revela las verdades. Él le revela la palabra y lo que es más, le llena de su Santo Espíritu, no para estar que esté bailando un desate de emociones, sino para interiorizar a Dios, tener una comunión íntima y tener ese estado sólido de permanencia en las cosas de Dios, ¿no? Porque es llamativo la atención lo que acá dice. No habían entendido todavía, a pesar de que vieron todos estos milagros enormes, no habían entendido. Claro, no habían pasado con el Señor a solas. Entonces es necesario esta experiencia, queridos hermanos, de pasar a solas con Dios. Una noche, una madrugada, un apartarse de pronto. Dios quiere tratar con nosotros. Y no será en la multitud, será a solas. Qué lindo es la relación personal. Y eso es lo que Dios quiere tener con nosotros. Así es. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Y para complementar todo lo que acabamos de escuchar, lo que hemos de procurar sobre todo es preguntarnos esto: ¿cuál es tu voluntad, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? Y ahí nos vamos a dar cuenta precisamente de lo que el propio Señor nos recomienda y nos recuerda, ¿no? Que procurad o buscad primeramente el reino de Dios, de su justicia, y ya lo demás viene por añadidura, porque es que Dios ya sabe. Y lo que está detrás de todo esto es enseñarnos a nosotros mismos a ver más allá de lo que está delante de nuestra nariz. Porque lo que está delante de nuestra nariz, claro, son nuestros problemas, nuestras deudas, nuestras escaseces, nuestras debilidades. Sí, están al frente, nadie lo niega, pero no es lo único. No es lo único, y cuando el Señor nos pone al frente y nos enseña a pensar como Él piensa, es, ya, yo sé que existe eso, nadie lo niega. No se preocupe, en eso no se le va a acabar la vida. ¿Sí? Hay cosas que también, digamos, tienen también su grado de importancia, y que a veces por preocuparnos por lo que está aquí frente a nosotros no vemos lo demás. Y es como, por ejemplo, más o menos haciendo una equiparación, eso es como lo que nos pasa de pronto a muchos de nosotros que trabajamos frente a un computador, que por trabajar mucho frente a algo que está a menos de 1 metro de distancia, nuestra vista se acorta. Nuestra vista se acorta y no vemos más allá de esto. Y cuando alzamos a ver lejos, resulta que nos duelen los ojos o nos cuesta un tiempo y todo más, porque nuestra vista se va acortando. Entonces, eso es lo que el Señor quiere hacer, ¿no? O sea, sí, es verdad que tenemos problemas, es verdad que tenemos enfermedades, que tenemos escaseces, es verdad. Eso lo tenemos todos, ¿sí? Y no por hacer de menos, ¿no? Pero digamos, o sea, siendo realistas, eso tenemos todos en mayor o menor nivel, lo tenemos todos. Y Dios lo sabe. Sí, pero también es bueno darnos tiempo para ver qué hay más allá de eso. Que eso es lo que realmente importa, ver más allá. Porque, digamos así, por último, como dice el apóstol Pablo, vean, para mí el morir es ganancia. Ya, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por último, si me muero no hay problema. Sí, por último, si me muero no hay problema, pero es que hay cosas más importantes en esta vida. Hay cosas más importantes. Sí, y a eso es precisamente a lo que el Señor nos llevó, y fíjense ustedes, a hablar en esta noche a propósito de eso. Y como les digo, a eso es a lo que se refería el Señor cuando quería darles estas experiencias. Porque acuérdense que la experiencia primera era apartarse lejos con sus discípulos. Y la gente no les deja. No les deja estar a solas con sus discípulos en el desierto. Y bueno, tiene compasión, les ve como ovejas sin pastor, les enseña, les sana y les da de comer, etcétera, y tal. Y ahora igual, les despide y váyanse, o sea, adelántense que yo ya voy, que quiero ahora yo estar solo, ya no quiero estar solo un ratito. Y yo sé para qué, me voy a orar, entiendes, me voy a buscar me voy a ver qué más hay que hacer, digamos, es decir, voy a buscar más en lo que está escrito, qué más hay que hacer. Sí, no ya sanar a la gente, que eso lo voy a seguir haciendo, lo que dirían, y es lo que termina diciendo el capítulo 14. Termina y sigue sanando a la gente. O sea, eso no se preocupen, que eso el Señor lo va a hacer. Pero hay algo más importante. Y lo importante aquí era, ¿qué era?
¿Qué era lo importante Que acá? ellos sepan que Ellos Él es que el aprendan. Dios Exacto, revelado. muy bien. Que ellos Sí. conozcan, tengan una experiencia vívida, digamos, ¿no? Ujú. Tengan una experiencia acá que no se les olvide y se nota que no se olvidaron, porque al menos los 4 evangelistas lo recuerdan. Entonces después se acordaron y dijeron, claro, o sea, ya lo entendí, ya entendimos, ¿se acuerdan? Ya entendimos ahora, ahí en ese tiempo no lo entendíamos, pero ya ahorita con la resurrección y todo lo demás ya entendimos para qué hizo eso el Señor. No era para dar de comer a la gente, no era, era para que entendamos. Sí, sí lo vemos. Y eso es a lo que se refiere precisamente eso, ¿no? Ahora, nada más como para que tengamos el dato. Cuando en el versículo 25 de acá de Mateo 14, ¿no? Dice que a la cuarta vigilia de la noche, debemos saber que la noche se dividía en 4 vigilias, ¿sí? Ahí nada más como el dato es que era esta forma de dividir la noche en 4 vigilias, es la forma romana de hacerlo, ¿sí? La forma hebrea tenía 3 vigilias, ¿sí? De 6 de la noche a 6 de la mañana era la noche, digamos, ¿no? Y se dividía en 4 vigilias, o sea, de a 3 horas, 3 horas. Y cuando dice la cuarta vigilia, entiéndase desde eso de las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana, o sea, ya despuntando, ya como yendo a amanecer. Pero en el tiempo romano que estaba. O sea, claro, porque era una provincia romana, ¿no? Era una provincia romana. ¿Se acuerdan ustedes todo lo que vimos cuando a propósito de lo de Juan el Bautista y todo eso, que era un lío ahí político y todo eso romano, porque era romano? Entonces de aquí se toma una división que era de la época. Es como decir ahorita ahorita son las 8:45 de la noche. Bíblicamente hablando, no es. Pero si yo escribiera, es porque ese uso horario manejamos. Y si yo dijera hoy es 10 de agosto, ¿no? Si dijera hoy es 10 de agosto, bíblicamente hoy no es 10 de agosto. Pero si yo escribiera eso, es que estamos bajo ese entorno. Y eso les tocó hacer a los apóstoles también. Estaba la cuarta vigilia, era la forma romana de hacerlo, pero todos entendían. ¿Sí? Entonces era eso desde las 3 de la mañana hasta las 6. Y se entiende que esa época la gente ya estaba despierta porque les tocaba estar remando, ¿no? Les tocaba estar remando. Ahora, con este episodio de Pedro me llamó la atención porque Mateo es el único que lo recoge. Pero parecería que Marcos tiene alguna intención de eso, porque precisamente dice que tenían miedo. Y el tema aquí es precisamente el miedo. Y ahí ratificamos del tema, ¿no? Que los discípulos, con todo y haber estado ya caminando un buen tiempo con el Señor, siguen teniendo en su cabeza fantasmas. O sea, cualquier cosa, ¿no? Y aquí la cosa es que ya les está dando un entrenamiento, pero intensivo. Acuérdense que el Señor Jesús estuvo con sus discípulos poco tiempo. No estuvo 10 años, no estuvo 40 años como Moisés, ¿no? Enseñándoles día y noche. Estuvo muy, muy poco tiempo, ¿sí? Algunos incluso sugieren que menos de 3 años. ¿Sí? Lo normal es decir 3 años, pero algunos incluso sugieren que es menos de 3 años. Pero en todo caso, más allá de 3 años no estuvo, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, en 3 años es un curso intensivo. Curso intensivo, es como sacar, como ahora ponen, ¿no? Saque su título de 3er nivel en 6 meses, alguna cosa así. Es que va a ser una cosa, pero muy, muy fuerte, muy exigente, y que se espera resultados, digamos, a corto plazo, ¿no? Entonces aquí los discípulos andando día y noche con el Señor, durmiendo donde Él duerme, comiendo con Él, viendo todas las maravillas que hace, lo que enseña, lo que habla, cómo se comporta, cómo enfrenta la vida y todo lo demás, y todavía les manda y fantasma. Entonces es como que es eso, es eso. Entonces por eso el Señor le dice, hombre, soy yo, no tengan miedo. Aquí es como a veces se suele decir, ¿no? Ya grandes y creyendo en cucos, como se suele decir, ¿no? Ya grandes y creyendo en cucos, es eso. Entonces, ahora, la pregunta que nos podemos hacer, ¿no? ¿Por qué aquí dicen ellos fantasma? ¿No? Entonces, ¿qué es esto fantasma? Y vale la pena decirlo. No es como nosotros nos imaginamos fantasma ahora, que puede ser estos espectros que se asoman con más o menos agraciados, ¿no? Como cucos, como espíritus y tal, que solemos relacionar ahora por las películas de terror con su ultratumba y todo lo demás. Nada de eso, simplemente era una cuestión como de una aparición, digamos, ¿sí? Que era lo más común de la época, lo que se escuchaba. Y acordémonos también que eran pescadores y que tenían esas creencias de tal. Pero hoy en día un fantasma es algo así como transparente y blanco. Claro, como un espectro, ¿no? Como un humito y tal. Pero debemos saber que en todo caso, ahora, dicho sea de paso, no es del tema aquí defender si existe o no existe, ¿no? O sea, ese no es el tema, ¿sí? Y porque de pronto, digamos, porque
les digo, no es el tema, porque de aquí se suele derivar y es lo muy común, que a mí de chiquito así me pasó, que a mi hermano le pasó, que yo sí vi, que no sé qué, que en mi casa había, que todo lo demás que tiene otras explicaciones, que acuérdense cuando vimos de los espíritus de estos inmundos, ya nos acordamos cómo es que funcionan estos, y que en todo caso en el nombre del Señor Jesús se rompe esa cosa. Sí, así que por eso no hay que creer en esas cosas, ¿no? Que hay fantasmas, que no, que sí, que de noche, que vean más poderoso es el que vive en mí que el que vive en el mundo. Es eso. ¿Sí? Entonces, por eso es que los discípulos aquí del Señor Jesús les tiene esta compasión de decir, hombres de poca fidelidad. ¿Y qué significa esto, hombres de poca fidelidad? Es lo que dicen Marcos. Tienen el corazón duro. Es lo mismo que decir eso. Es para no imaginarnos que la fe es, hay mucha o poca fe, ¿no? No, poca fidelidad significa corazón duro. O sea, que no he entendido todavía. Sí, que no he entendido todavía. Eso es, en términos sencillos, lo que significa hombre de poca fe. Para no ponernos muy metafísicos, ¿no? Hombre de poca fe, ¿qué significa? Hombre de corazón duro. ¿Qué significa? Que no ha entendido qué cosa, que no ha entendido que Jesús es Dios, todavía. Eso significa hombre de poca fe, hombre de corazón duro, que es lo que dice Marcos, ¿no? Y no entendieron esto porque no habían entendido porque sus corazones estaban duros. Sí. ¿Es eso? Sí, hay algo más también que es de orden eminentemente práctico, ¿no? Que el Señor, como dice Josué, sí, vino a darles esta especie de curso intensivo de cómo conocer a Dios y de cómo entender su palabra, porque tras de eso venía todo un ministerio grande de difundir la palabra de Dios. ¿Qué quería Dios con todo esto? Lo que quería es dejar un pueblo sólido, con conocimientos y con una convicción firme, no que estén temblando por cualquier cosita, sino un pueblo, un grupo de discípulos, pero con una fe sólida, con conocimientos sólidos, que no les haga temblar nada, nada. Y como vemos aquí, todavía ellos están con miedo, todavía están con temor. Y la palabra de él es, no temáis, no temáis. Porque a nosotros en la vida que nos toca vivir, queridos hermanos, todos tenemos problemas, dificultades, y lo primero que nos viene es el temor, el miedo. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora? Hace un tiempo falleció un líder de una iglesia, un excelente hermano, y le fuimos a visitar en Santo Domingo, allá a la viuda. Y la viuda lloraba tanto después de todo eso, de haber vivido con un hombre de Dios. Y ella nos dijo, ve hermano, yo estoy esperando, no sé si con usted podemos ir, dijo. Vamos a la tumba de mi esposo para que ore y yo quiero que saquen el ataúd, oren, se levante para que venga mi esposo acá a la casa. ¿Qué petición más rara? Vamos a la tumba para sacarle el ataúd a mi esposo y que ore, que se levante mi esposo, resucite y traer a la casa. Qué duro era. Estuvimos recién, ¿cuándo fue? Ayer, antes de ayer precisamente. Estuvimos en Santo Domingo acompañando a un familiar que murió de una forma bastante cruel, bastante dura en un accidente de tránsito. Y podíamos ver que eso, que para nosotros debe ser quizá la muerte, algo familiar, algo ya, porque si Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, para los cristianos la muerte es una ganancia. Sin embargo, vemos que entre los cristianos la muerte todavía es algo, pero que da miedo, que da cosas, y ahora ya se quedó solita, ¿qué va a hacer la viuda y todo eso? Y todavía no logramos procesar aquello de que el Señor dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos enseña el Señor? En el día a día, en el mundo tendréis aflicción, o sea, los problemas y todo lo que nos viene. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que el Señor quiere es que tengamos esa fe, esa seguridad, esa convicción plena de que Él está con nosotros y no ocurrirá nada que el Señor no quiera. Nada nos ocurrirá que el Señor no quiera. Aún lo más fuerte y lo más duro será para el bien de nosotros.
Por eso es tan importante conocer a Dios y tener una relación firme con Él para que podamos entender todo lo que nos ocurre en el día a día, porque a veces estamos muy bien, todo sale bien, pero de pronto, plum, un problema y ahí prácticamente se nos desbarata todo. Y ahí nos ponemos temerosos, nos ponemos angustiados, desesperados, sin saber qué hacer. Y Dios quiere con todo esto es que tengamos una convicción plena de que Dios es fiel y no nos dejará pasar más de lo que podemos nosotros resistir. Nuestra vida está en las manos de Él, de modo que cualquier situación, por más adversa que sea, Él está en el control. Y me acuerdo un día que un hermano contaba que él fue a Europa y andaba, le tocó ir en un tren de esos largos, al último vagón. Y al último iba un niño, ¿qué será? De unos 5 años, decía, pequeñito. Y un señor se acerca y le dice, niño, ¿no te da miedo ir solito en este tren? Y le dice, no, porque mi papá es el que maneja el tren. Mi papá es el maquinista. Entonces, yo digo, la vida nuestra está en las manos de Dios. Cualquier cosa que nos venga, siempre tengamos la seguridad de que Él está con nosotros y no nos dejará nunca. Claro. Y ahí yo les cuento un testimonio que recién acabo de pasar. Como ustedes saben, soy medio descabezado, soy medio despistado, y el lunes tenía que, aunque estoy en teletrabajo, tenía que ir a firmar unos papeles de mi trabajo, entonces fui de mañana. Y soy de las personas que suele tener muchas cosas en sus bolsillos, ya aprendí que no se debe hacer eso. Y cuando estaba a punto de tomar el bus, la ecovía, me tocó el bolsillo porque sentí como que algo se me cayó, como que algo pasó en mi bolsillo, y mi bolsillo tenía mi celular y una pequeña billetera en donde tenía unos papeles personales, cédula, unas tarjetas y mi licencia de conducir. Y cuando me siento eso, el bolsillo estaba solo el billetera. Y yo dije, ya híjole, ya se complicó la situación. Entonces le llamo a mi mamá, le digo, mami, de pronto no viste ahí en la casa porque a veces me suelo olvidar y a veces siento que guardé, pero no guardé, pero resulta que no guardé. O sea, que sí traje, que no estaba en la casa. Yo dije, ya nada, ya se perdió, se robó, lo que sea. Entonces, bueno, primero no me desesperé. Primero no me desesperé y dije, bueno, ya tocó hacer el trámite. O sea, tocó sacar los papeles de nuevo, el protocolo de seguridad, bloquear las tarjetas y listo, me fui a hacer las cosas. Ya, y en el camino fui diciendo gracias, Señor, y listo, ¿no? Más palabras, obviamente, ¿no? Pero gracias, Señor, y listo. Ya, hice las cosas que tenía que hacer en el trabajo, regresé a la casa, claro, con el celular, todo el tema de que sí, pendiente y todo, y claro, los papás estaban más asustados que ya ahora y tal. No pasa nada, por último hago el trámite y ya, no pasa nada. Y ayer me escribieron unas personas que han encontrado y todo lo demás, y hoy me encontré. Me encontré con las personas y me devolvieron los papeles, digamos. Ya las tarjetas están bloqueadas, ya me dieron otras y todo, pero al menos la cédula y lo demás sí sirve. Entonces, digamos, es lo que al menos yo les puedo dar como testimonio que me acaba de pasar. Porque por lo general, cuando se pierden los papeles, ¿no? La identificación y todo lo demás, sí es como para que se le mueva a uno el piso. Pero a mí no. Pero yo no me moví el piso, o sea dije, ya, gracias, Señor, por algo de haber pasado, gracias, ya, listo. Hay que hacer lo que hay que hacer, y si por último tengo que volver a hacer el trámite, ya, pues ya, ni modo. Gracias, Señor. Y ya, y ve. Entonces, lo que quiero decirles es, tal vez es porque, digamos, porque soy medio así despistado mismo, ¿no? Pero no me aloqué, quiero decir, ¿no? O sea, no me descontrolé, no tuve miedo, o sea, no tuve el tema de, ¿y dónde está? ¿Y ahora? ¿Y si me roban? Y no sé qué, no sé qué. No me desesperé, no hice nada, digamos, nada loco, y solamente hice lo que tenía que hacer, bloquear las tarjetas y ya. Y si es que no asomaba y todo, ya pues tocaba ponerse a hacer los trámites un poco engorrosos y todo, pero ya, ¿qué más tocaba? Entonces, eso, y lo que les puedo decir, ¿no? Es el tema precisamente de cómo lidiar con el temor, porque ese es una emoción humana con la que tenemos que lidiar todos los santos días. No todos los días vamos a estar lidiando siempre con una u otra emoción, y una de esas es el temor.
Y es, de hecho, es una de las emociones que más maneja el mundo, ¿sí? Es una de las emociones que más maneja y que es por lo que se mueven mucho las cosas. Por ejemplo, ustedes han visto estas formas, por ejemplo, de compra, ¿no? De las ofertas, ¿no? Es una forma, porque manejan, en el fondo, manejan el miedo. Porque, por ejemplo, lleves este celular que ahora está baratísimo, está económico ahora, porque si no compra ahora, se lo pierde. Entonces, no compres este aparato porque después sube. Entonces, claro, uno le hacen tener miedo de que si no compro ahorita, me pierdo. Entonces, no hay que tener miedo. Hay que tener miedo. Tampoco hay que ir por la vida así, digamos, a lo ingenuo, ¿no? Pero el tema es que no nos muevan las emociones una vez más, y el menos que no jueguen con el miedo. El tema, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, esto sirve también para los trabajos, por ejemplo, porque a veces tenemos unas circunstancias muy fuertes y juega mucho el miedo, ¿no? De que, ¿y si me botan? ¿Y si me voy? Bueno, o sea, que el miedo no juegue, quiero decir, que el miedo no juegue. A veces no reclamemos cosas justas o cosas que pueden ser reclamadas por el miedo, ¿no? ¿No? Por el que me dirán y todo. A veces no hacemos como lo que nos pasaba, por ejemplo, en el colegio, en la universidad. A veces no entendíamos algo y por el miedo no preguntábamos, nos quedábamos con la duda. Entonces, que no juegue el miedo. Y eso es un mensaje que también aquí el Señor nos dice, a nuestra calidad humana, que con eso lucharemos hasta que el Señor venga, ¿no? Pero en eso estamos, en fortalecer, en ejercitar esto, es luchar contra el miedo, en no tener miedo. O sea, ¿para qué tienen miedo? O sea, ¿de qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Bueno, porque de pronto me pueden botar del trabajo, alguna cosa. Bueno, entonces haga las cosas de alguna manera que se vence el miedo. O sea, pero no hay que vivir atemorizado. O sea, no hay que vivir así con ese pánico, en esa tensión ahí, ¿no? Del miedo, ¿no? De que no salgo porque me van a robar, de que no salgo porque tal, o no me arriesgo porque esto, no digo porque el otro, o sea, no, el miedo lleva a inmovilizarse, lleva a inmovilizarse, y es lo que le pasó al Pedro, ¿no? Va caminando con ¿qué es lo que normalmente suele decir, ¿no? Cuando puede haber un montón que se está moviendo el mundo, pero si vamos con la mirada en el Señor, pasa nada. Cuando nos ponemos cuando, ¿cómo se dice? No? Nos fijamos y contemplamos las cosas alrededor y perdemos la vista del Señor, no hacemos, ya no avanzamos, que es lo que le pasó al Pedro. Ya no avanza, no sabe qué hacer, se paraliza y se hunde. Señor, sálvame. Entonces ese es el tema, porque el miedo paraliza. El miedo es contrario a la actividad que el Señor nos manda a tener. Entonces avance, camine, haga. O sea, venga, no, camine, no importa, no pare bola las olas, no pare bola, que eso se calma, eventualmente eso se calma, no se preocupe, no se preocupe, camine, ¿ya? Y es lo mismo, y el miedo paraliza. Entonces, lo que nos enseña el Señor precisamente es no tenga miedo, ponga los ojos donde tiene que poner y camine. Que es lo que les decía, ¿no? Es ver más allá de las narices, ver más allá de lo que tengo aquí. Es que sí, es que tengo la deuda, ya, sí, tiene una deuda, todo lo que sea, pero vea más allá, ya, que su vida no le va a consumir la deuda o la enfermedad que tiene, hay algo más. Y si por último, o sea, siendo un poco crudo, ¿no? O sea, siendo un poco crudo, y si por último es una enfermedad incurable, bueno, pues, o sea, por último, tenga a cuenta toda su vida y alégrese, porque digamos, o sea, la muerte como dice el Salmo, ¿no? La muerte de los santos es buena a los ojos del Señor, es agradable, ¿no? La muerte de sus santos y demás. O sea, alégrese, porque para nosotros es más bonito, digamos, es esperanzador el que un hermano haya muerto. No nos alegramos de que haya muerto, sino porque tenemos esperanza de que le veremos resucitado y con cuerpo glorificado. O sea, es el tema, es un cambio de perspectiva, o sea, no tenga miedo. Que a veces incluso eso es lo que les paraliza, por ejemplo, a algunas personas que les detectan una enfermedad terminal, por ejemplo. Eso es lo que les detiene y lo que les termina, digamos, de concluir su existencia, es el miedo. Es el miedo de qué pasará conmigo, de qué pasará con mis hijos, o sea, es el miedo, y es lo que les lleva en lugar de tornarse, digamos, proactivos, de concentrarse en lo que se tiene que concentrar, en no hacer nada. En el miedo. Entonces, para que veamos, ¿no? Esa emoción del miedo es un montón es lo que retiene mucho a las personas, ¿no? Y a veces se juega mucho, y el mundo juega mucho con el miedo. Hasta con la palabra.
palabra se juega Exacto, el miedo. con el miedo, exacto. No, esto ¿por qué le va a pasar? Porque No, tal. esto otro ¿por qué le va a pasar? Exacto. Hay muchos, ¿no? Hay muchos que le siguen a Dios por miedo. Por miedo. O sea, por puro miedo, ¿no? Por puro miedo. Que vale la pena decir, a Dios hay que tener miedo, claro. Claro que hay que tener miedo, no solo temor, hay que tener es pavor de Dios, porque Él es el único que puede destruir. ¿Ya? O sea, hay que tener pavor del Señor. Pero no solo eso. O sea, sí, hay que saber que Dios es poderoso para destruirnos, ¿sí? Pero no es lo único, ¿sí? Pero por eso les digo, porque el pavor me detiene, ¿no? El miedo me derrite, me estanca. Pero en cambio, cuando uno tiene los ojos fijados donde debe, no hay problema. O sea, sí, no es que me vuelva abstraído de la realidad, ¿no? No, o sea, estoy consciente de lo que está pasando. Sí, hay olas, sí, pero yo voy a donde tengo que ir, y punto. Ya, y punto. Y con el Señor me tomará de la mano, él sabrá qué hace, él sabrá qué hace, ¿sí? Y eso es lo que podemos ver, digamos. Y ahora, por ejemplo, es una preocupación muy recurrente, por ejemplo, el tema económico, ¿no? De qué pasará, que si me botan del trabajo, que si no tengo trabajo, o bien el sueldo, lo que gano no me alcanza, o que ya me coge el arriendo, que ya me coge tal cosa, o sea, es el tema económico, una de las preocupaciones recurrentes. Y lo que se puede decir aquí, aunque suena muy simpático, y para no decir, no se preocupe, que no es la solución, ¿no? Estoy preocupado, pero no se preocupe. No es la solución esa. La solución es ponga los ojos donde tiene que poner y verá que después lo demás se va acomodando poco a poco. Sí, tampoco es no haga nada, no, más bien al contrario, es ponga los ojos donde tiene que poner y verá que va habiendo una salida. Y hay una salida y dele. O sea, y dele y muévase y todo lo demás. Que a veces, como les digo, por el miedo somos inactivos. Y eso es lo más peligroso que puede pasar a una persona. La inactividad. Porque tengo miedo y tal. Es lo que pasaba, ¿no? Incluso ahí está el caso de mucha gente, incluso familiares, ¿no? Que en sus épocas no tenían plata. Y claro, los papás tenían esta perspectiva diferente. Entonces, bueno, hay que trabajar, hijo, de lo que hay. Entonces, no hay de lo que vos quieres, pero hay cargando cosas. O sea, hay eso y vaya, dele. O sea, pierde el miedo, porque si te quedas con miedo de qué dirán, de que todo lo demás, pues te mueres de hambre. Y se acuerdan ustedes que más o menos se recuenta en esta jartará de los leprosos, ¿se acuerdan ustedes? Que están los dos leprosos ahí, la ciudad sitiada y los otros ahí diciendo, bueno, ¿qué hacemos aquí viéndonos? Ya, bueno, por último vamos, si nos matan, ya, pero vamos. Y se encuentran con el campamento destruido, ¿no? Entonces, y encuentran, entonces, el tema es ese, si me quedo con miedo, no me muero, me hundo. ¿Sí? Entonces, el tema es, ponga los ojos donde tiene que poner, es decir, en el Señor, y listo, y siga, y dele. Como dice la Natita, claro, la parábola de los talentos, es darse cuenta también de lo que tenemos. Es lo que, por ejemplo, a veces no se logra ver muy bien por ejemplo, del episodio de Elías con la viuda de Sarepta, que le dice, ¿qué tienes? Tengo un puñadito. Ya, tienes eso. O sea, ¿qué sabes hacer? Le está diciendo. Si sabes hacer tortillas, a ver, presta. Ya. Ya, pues ahora Dios te va a financiar tu negocio de tortillas. O sea, es eso. ¿Sí me explico? Entonces, ¿pero qué sabes hacer? Ya, ¿qué puedes hacer? ¿Qué sabes? Y dele. Sí, porque si se queda con el miedo de, no, tengo esto y ya me come y me muero. O sea, tampoco la cosa es así. Porque si se queda con el miedo, va a pasar lo que a Pedro. Tiene miedo, se deja imbuir por un montón de cosas que pasa y se hundió. Y se hunde. Y después de ahí él tiene el tema, no es que yo no pude, es que para qué me bajé de la barca. Es que Lo que le pasó todo le al que tenía un talento. lo de un talento. ¿No? Tengo miedo, Señor. Miedo, ¿no? Tuve Exacto. miedo. Tuve miedo, Señor, porque tuve miedo, porque tú eres una persona muy rígida que buscas, Bueno, tenías miedo. Exacto. No hiciste. Tenías que hacer. Por último, si no eras capaz, anda al banco. Algo me han de ver, pero te quedaste inmóvil, y eso no se puede. Entonces, para que veamos, ¿no? Y esto creo que es una muy buena palabra para todos nosotros, en todo campo, puede ser en un proyecto del trabajo, en una situación económica, en una situación de salud, incluso en una situación espiritual. Para todo sirve esto. Vean, no tengan miedo.
¿Por qué? Porque está escrito en el Evangelio, ¿no? Porque hemos recibido poder de, espíritu de poder y de dominio propio. O sea, hay poder que Dios nos da la capacidad para hacerlo, que tenemos poder. Por eso por eso es tan fácil para nosotros decir, tiene miedo. Bueno, no tenga miedo. Esto sí se puede, ¿no? Tiene miedo, ya, no tenga miedo. Anímese, ¿sí? Anímese que Él es Dios. Así es. Anímese que Él es Dios y dele. O sea, dele, sacúdese, levántese, cobre ánimo y dele. O sea, porque ese es el tema, ¿no? Vale. Sí. Estuve visitando a una hermana muy querida, una hermana pobre, muy pobre. Y me contó, porque yo fui pastor de ellos hace muchos años, y nos encontramos, me dijo, ¿se acuerda de mi hijito fulano? Claro, era un adolescente cuando yo le conocí. Dice, él murió. Me dice así, él ya murió. Le digo, ¿cómo fue? Dice, se enfermó. Enfermó una enfermedad rara y dice, usted hubiera visto en la cama cómo estaba él, que se iba acabando poco a poco. Y yo lloraba, mi hijito, pero si yo pudiera dar la vida por vos. Y él me decía, esto es importantísimo, y él me decía, mamá, no es que Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si yo voy delante de Dios, si yo soy cristiano, mamá debería estar ahora mismo gozosa porque mi vida no se acaba. Yo voy hacia el Señor. Vamos a vernos en la resurrección. Estése contenta, mamá, somos cristianos. Y ella me decía, el moribundo, agonizando, me animaba a mí, que estaba sana. Ahí digo, Dios, qué feo, qué fidelidad de él, de este muchacho, porque no tenía más de 20 años y tanto cuando él ha muerto, jovencito, pero murió dando ánimo a la gente, porque lo normal sería que el que está sano le diga, mijito, qué pena, y que comience así. Y él enfermo, desgastándose cada día, él me consolaba a mí. Él me daba ánimo a mí y murió en esa fe del Señor, decía. Así es. Qué duro, que digo yo, Dios mío, qué cosa. Pero eso es un hombre que conoce al Señor. Así es. Ese es un hombre que conoce al Señor. ¿Sí? Amén. Entonces, la conclusión de todo esto es fijar los ojos en el Señor y dele. O sea, cobre ánimo, siga y dele. ¿Sí? Y si no sabe cómo, pregunte. Para eso está la iglesia. Exacto, si no sabe cómo, pregunte y todo, y dele, o sea, pero no se quede ahí. Sí, dele, algo habrá. ¿Sí? Y finalmente, nada más como para ir terminando, una curiosidad que también vale la pena repetirlo. A propósito de raíces hebreas, de todo este movimiento y demás, a veces se suele manipular mal el lenguaje a propósito de algunas palabras o algunas frases que el Señor Jesús dijo, como este famoso yo soy, ¿no? Como este famoso yo soy. Entonces muchos, así sin más, fueron a decir, no, es que lo que aquí estaba diciendo es, aquí estaba diciendo el nombre de Dios, ¿no? Aquí estaba diciendo el nombre de Dios. Y tal, y entonces cogen ese versículo que dice, no, y anunciaré tu nombre a tu pueblo y todo lo demás, entonces dice, ahí está cumpliendo, entonces le hiper hebraizan, ¿no? Y con el nombre de Dios, aquí está. Entonces, no, vale la pena decir, ahí no está diciendo ningún nombre de Dios ni nada, ahí lo que está diciendo es, yo soy, yo soy, porque dicho sea de paso, así de manera muy breve, cuando leemos allá en Éxodo 6 que aparece el famoso nombre de Dios, no, en nuestras traducciones le ponen yo soy en presente, pero resulta que en hebreo no hay tal cosa como el presente. No hay el tiempo verbal presente. Es algo que a veces a nosotros nos cuesta y a mí me costó mucho cuando estaba aprendiendo entender eso, que no hay un tiempo presente. En hebreo no hay presente, pasado y futuro. No hay pretérito, no hay pluscuamperfecto, no hay nada. No se ve la vida así. En hebreo hay las cosas acabados o no acabadas. Hechas o no hechas. ¿Sí? Así se ve la vida. ¿Ya? Y dentro de eso las formas gramaticales son un poco más de que para nosotros nos suenan a futuro o pasado. ¿Ya? Pero en el pensamiento es una cosa un poco más de una actividad reflexiva, activa, voz activa, voz pasiva o alguna cosa así. O una voz perfecta que se llama, pero en temas de eso, pero no hay esto de presente, pasado y futuro. ¿Sí? Es un idioma muy antiguo, como se suele decir.
Ahora, cuando en Éxodo se aparece el nombre de Dios, eso se puede leer en futuro, porque ahí está Ehyeh Asher Ehyeh, ¿sí? Y eso no es yo soy el que soy. Eso en todo caso significa yo seré el que seré. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando en futuro, en todo caso, porque técnicamente hablando es una acción que no está acabada? Es decir, Dios no ha llegado a hacer lo que tiene que ser. Es decir, Dios no ha acabado su obra. Dios no ha mostrado de sí todo lo que tiene que mostrar. Por eso le dice, ¿cuál es tu nombre? Ehyeh Asher Ehyeh. Yo seré el que seré. Yo seré el que estaré. O sea, yo seré y seguiré siendo, ¿no? Y seguiré demostrándome lo que tenga que ser. Pero en nuestras traducciones le ponen, no, yo soy el que soy. O algunos le ponen en pasado incluso, ¿no? Y se torna un poco confuso. Entonces, no es eso, ¿sí? Y tampoco aquí está diciendo Yahweh ni nada por el estilo, que ya sabemos que todas esas cosas no son adecuadas, simplemente no van. Sí, lo que aquí está diciendo, y si queremos verle en hebreo, diría una cosa que también es una cosa muy curiosa, porque en hebreo no se puede decir yo soy. Sí, no se puede decir. Sí, porque el verbo ser, como lo que sería el verbo to be en inglés, el verbo ser estar, en hebreo no se conjuga. O sea, si por ejemplo yo me quisiera presentar, yo digo en español, yo soy Josué, ¿no? Hay un verbo ser conjugado, yo soy, tú eres, él es, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, el verbo ser, en hebreo el verbo hayá, no se conjuga. Se supone que está ahí. Entonces, en hebreo solamente se diría, por ejemplo, Ani Josué. Es decir, yo Josué, pero se entiende que es yo soy Josué. El verbo ser está implícito. Y por eso les digo, es muy complicado en hebreo decir yo soy. ¿Se entiende? Porque hay ¿Se entiende? petición. Se entiende, es muy complicado. Entonces, ¿cómo se diría? Pero sí hay una forma de decirlo, y es Anihu, que es decir, yo soy él. Y así es como se diría yo soy en hebreo. Anihu, que diría literalmente yo soy él. Que eso es lo que realmente estaría diciendo aquí. Y cuando está diciendo aquí yo soy él, ¿entiendas? Yo soy Dios. Entonces no está diciendo así como que yo soy, o aquí estoy, ¿no? No, yo soy él. En hebreo diría Anihu. Yo soy él. ¿Con J o con H? Con H-U. Anihu. ¿Sí? Yo soy él. ¿Sí? Entonces fíjense que está todavía más simpático, que a los discípulos dirían, ¿no? Tengan ánimo, Al-Tira, Anihu. Se está presentando como el Dios verdadero. Exacto, yo soy él, diría, ¿no? Yo soy él. Yo soy el mismo. Yo soy él. No tengan miedo, ¿no? Entonces fíjense cómo cambia el tema, ¿no? Y como les digo, nada que ver que aquí el nombre de Dios, que Yahweh, que... no va por ahí. Aquí estaré diciendo, yo soy él. ¿Sí? Porque les digo, es una cosa que en hebreo no se puede decir. Así es sencillo, no se puede decir. ¿Sí? Entonces una vez más dirían, no tengan miedo, ¿no? Como dicen, cobren ánimo, ¿sí? Tengan ánimo. Yo soy él. No tengan miedo. Yo soy él. Ajá, yo soy él. Les decía, yo soy él, ¿entiendes? ¿Sí? Entonces fíjense que es totalmente diferente como normalmente se suele explicar esto porque se ha escuchado. Porque cuando dijo yo soy, estaba haciendo referencia al Éxodo, que yo soy el que soy. Entonces, no va por ahí. No va por ahí. Porque ya les digo, es cuestión de un poquito conocer chancecito de gramática y vamos a dar cuenta que ahí no da por ningún lado que ahí diga ¿cómo es? Eji, Asher, Eji. No, como saben decir los argentinos, eso no pega ni con cola, no pega ni por nada. Entonces, aquí estaría diciendo, yo soy él, no tenga miedo, yo soy él. ¿Sí? Básicamente eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece si nos quedamos hasta ahí? Bueno, nada más terminamos el capítulo, ¿qué les parece? Tres versículos más, ¿no? Y terminada la travesía, ¿no? O una vez que cruzaron, significa eso, una vez que cruzaron, vinieron a la tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, ya sabemos qué es, ¿no se acuerdan ustedes? ¿No? Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Y listo. Entonces, con eso se corrobora lo que decíamos, ¿no? Sí, que el Señor va a seguir sanando, eso no se preocupe. Eso es lo normal, que el Señor sane, que el Señor enseñe, que el Señor responda. Hasta ahora, no se preocupe. Hay a veces otras cosas que nos hacen poner la vista en lo que es importante, que lo importante es que Él es Él, que Él es Él, ¿no? Que Él es Dios y que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios mismo.
Sí, básicamente eso. Quizá tenemos alguna pregunta, algún comentario por ahí. Sí, si no podemos ir terminando. En el verso 35, Sí, dice que cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor. Le conocieron. Estos ya no tenían corazón duro, estos ya le pudieron conocer. ujú. O yo creería que más bien hay que tenerle como un tema más, digamos, más abierto, ¿no? Porque también le conocieron. Experimentaron. Sí, puede ser también, o también algunos le reducen como le reconocieron. O sea, porque acuérdense también que en la región no era un tema de que había mucha conciencia. No, no había mucha conciencia. Puede ser que Pero sí, le algunos. reconocieron cómo. Se le dijeron, este es el que hace milagros. Claro. Este es el que sana. Vengan, vengan. Le identificaron, le reconocieron. Dijeron, este es, vengan, traigan los enfermos y todo. Claro, este es el que sana. Claro. Claro, entonces, Entonces, básicamente le eso. reconocieron. Claro, le reconocieron, le identificaron, digamos, ¿no? Que también puede ser, como decía Carmita, ¿no? Que puede ser que le digamos que ya le identificaron como Dios y demás. Pero no me animaría a afirmar tanto eso por todo el contexto de la historia misma, ¿no? Que más bien la gente estaba más bien en ese aprendizaje de saber que él mismo era Dios y todo lo demás, ¿no? Y que les costó mucho tiempo, y que incluso ya resucitados recién comenzaron a. Entonces, por todo eso, tal vez no me atrevo a afirmar Sí, sí, es verdad. totalmente. Y además en el mismo verso dice, y trajeron a él los enfermos, o sea, pues así como fueron por el pan, ahora fueron por la necesidad de salud. Exactamente, sí. Ajá. Entonces, eso, ¿no? Que les dejase Que tocar. les dejase tocar el borde del manto y todo lo demás. Entonces, Le tocaron recién, sí, y se sanaron. exacto, se sanaban. O sea, Dios sana, es lo que es. O sea, ¿qué se puede aprender de aquí? Que Dios sana. O sea, ese es su estado normal. Dios sana, Dios se acerca, Dios sana, Dios actúa, esa es su obra. O sea, es lo normal para nosotros. Digamos, es lo cotidiano. Que Dios me sanó. Sí, amén, bendito Dios. Es que eso es. Es que eso es lo normal, digamos, con su pueblo. Es como decir, por ejemplo, es como decir un día, bueno, es que mi papá me vino, me dio de comer. Sí, gracias, pero es lo normal. O sea, sería más bien raro que nuestros papás no nos den de comer o alguna cosa, ¿no? O sea, me explico, a eso va. Entonces sí, Dios sana, Dios es poderoso y tal. Sí, bendito Dios, pero fíjense ustedes cómo va madurando ya la cosa, cómo va madurando ya el tema. Y sí, bendito Dios, Dios sana y después de hacer eso un montón de cosas. Ahora el énfasis no estaba tanto en que puede sanar, el énfasis estaba en poner los ojos donde se debe. Que les reconozcan. Que les reconozcan, que le conozcan como Dios. Y ya lo demás es que Él sana. Que sí, Él sana y demás. Sí, eso. Gracias, Carmita, por el comentario. Sí. Tal vez algún otro. Yo tengo una pregunta. Bueno, realmente dos. Por favor. A ver, hay una inquietud, por ejemplo, en eso de Pedro, ¿no? Que no fijó su vista a Jesús y se pudo ver el miedo después, ¿no? Porque quitó la vista quitó sus ojos de donde no tenía que quitar. Pero me venía a la mente este versículo que dice que todo temor, que el amor quita todo temor. Entonces, quería ver si tenía algo que ver este versículo con lo que pasó con Pedro. Esa es la única, la primera pregunta. Y la segunda pregunta es sobre la oración. Por lo general es verdad que nosotros solo pedimos, por lo general, pensamos que la oración es solo pedir. Entonces, me llamó mucho la atención, no me acuerdo cómo se llama tu papi, lo que dijo que necesitamos también estar en silencio para escucharlo. Realmente a mí se me hace complicado hasta ahora tener esa práctica, ¿no? Porque me siento como inquieta. Entonces la pregunta de la oración sería, o sea, qué es realmente la oración? Pedir y qué más. Eso, Josué. Vale. Muy buena pregunta. ¿Qué le parece si comenzamos por la última? Bueno, ¿qué es la oración? Es básicamente todo lo que hemos dicho ahora. Es más que nada una práctica por la cual la persona
se hace digamos, un ejercicio de recapitulación de todas las cosas, de reflexión de todas sus acciones, lo cual puede derivar en muchas cosas. Una puede derivar en gratitud, por ejemplo, porque cuando reflexiono sobre lo que me pasó, me acuerdo que me salvé de un accidente, que tuve éxito en un negocio, que me fue bien en una prueba, que, etcétera. Por lo cual, doy gracias al Señor, alabo, bendigo, etcétera. Producto de lo mismo puedo evidenciar un pecado, por ejemplo, producto de lo cual pongo delante del Señor y Dios me perdona. Es una práctica, digamos, en eso, bastante reflexiva, si se quiere. Sí, bastante reflexiva, y que fíjense ustedes, la oración no es tanto como normalmente nos estábamos acostumbrados a hacerlo, en el sentido de que oración es que yo tengo que gastarme unos cuantos minutos, un buen tiempo diciendo cosas. Y no, fíjense ustedes, si dedicamos a este ejercicio, no hace falta que digamos algo necesariamente, sino que vale la pena o basta con, como dice el Señor Jesús, ¿no? Cuando hagas de este ejercicio, porque te lleva un poco de tiempo, enciérrate, quédate a solas, lo que decíamos, ¿no? Quédate a solas, cierra la puerta de tu cuarto y ahí ora, es decir, reflexiona. Y no hace falta, digamos, tener una oración larga, ¿no? Preparar un discurso y decir, Señor, te agradezco por esto, por esto, por esto, y tal, sino simplemente quedarse en silencio y decir, Señor, vengo ante ti en este espacio y guíame, perdóname, y se queda en silencio un rato, se va acordando de lo que pasó en el día, o sea, es eso, es una actividad muy, muy reflexiva. Y no le puedo decir qué decir, digamos, pero sí más o menos esta orientación. Es acordarse de las cosas que el Señor ha hecho, acordarse de lo que uno ha hecho en el día, en la semana, etcétera. Y ahí va surgiendo, digamos, la cosa. Y lo que hay que agradecer, agradecer, lo que hay que pedir perdón. Y más que nada esto, Señor, hoy estuve leyendo esto, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Etcétera, para mis hijos, para mi esposo, para mi familia, para mi vida, para el trabajo, etcétera. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? Y todo eso, o sea, confluyen todas estas cosas, ¿sí? Y claro está también, si tenemos alguna necesidad, claro, ponerla delante del Señor, pero dentro de todo este conjunto de cosas, ¿sí? O sea, no dedicarle exclusivamente a señores que no tengo, tal, Señor, dame, bendíceme, y solo eso, ¿sí? O sea, está bien poner delante del Señor las cargas que hay que hacerlo. Señor, tengo esta necesidad, tú lo sabes, pero no solo eso, hay que procurar también lo demás. Acordarnos de eventos, de motivos para darle gracias, Señor, porque estoy vivo, porque tengo 2 ojos, porque estoy sano, porque me sané, porque no estoy sano, porque me duele, porque no me duele, porque comí, porque no comí, etcétera, ¿no? Y lo mismo, Señor, ayúdame a mejorar esto, ayúdame a mejorar el otro, soy muy iracundo, soy muy, no sé, me distraigo, etcétera, ayúdame, Señor, quiero hacer esto, ayúdame a entender más tu palabra, Señor, enséñame, bla, etcétera. O sea, es eso, es una actividad, como les digo, es bastante en el fondo, bastante reflexiva. Por eso es, tefilá es eso, es una actividad reflexiva. Y en eso y eso, digamos, no es una cosa que se desarrolla de un día a otro, vale la pena decirlo. Es una cosa que es bueno ponerla y cultivarla, o sea, poquito a poquito, y es como una plantita. La semillita no nace de un día al otro, es una práctica diaria, cotidiana, de irlo haciendo poco a poco, y también incluso en algunos casos de forzarle al cuerpo, digamos, o sea, de forzarse a uno mismo, digamos, porque esto no siempre va a nacer así, de un día al otro ya voy a ser el, el que tiene su espacio y tal, ¿no? A veces es bueno también forzarle al cuerpo, si fuera necesario poner una alarma temprano, del día, o cuando se tenga un momento propicio, etcétera, pero o sea, forzarle al cuerpo y tal, acordarse y todo. O sea, es el tema también ahí de irse organizando, como les digo, y como también podrán ir viendo, es una actividad que va más allá de lo que a veces se suele decir, ¿no? Que David oraba 7 veces, que Elías también, que no sé qué, va más allá de eso, es una actividad mucho más práctica que depende, digamos, lo que gira mucho en torno a cómo nosotros nos relacionamos con el Señor, ¿sí? Gira mucho cómo nos relacionamos con el Señor, si es de mañana, si es tarde, si cuando tengo un tiempo al mediodía, etcétera. O sea, el tema es que estemos, porque en el fondo, lo que genera la oración y lo que debe generar es tener conciencia de que Dios me escucha, de que Dios está ahí.
Para eso sirve la oración, para generar en nosotros conciencia. Por eso es que nosotros al momento, por eso es que aquí no hace falta mucho, digamos, para, como hemos aprendido, ¿no? Cerrar los ojos y decir gracias y saber que Dios nos escucha. Y lo mismo puede pasar, como les digo, si es que estamos yendo en el camino, si es que cualquier cosa. O sea, en el fondo, uno de los objetivos de la oración es esto, es generar la conciencia de que Dios está ahí con nosotros todo el tiempo y que gracias al sacrificio del Señor Jesús podemos acceder a Él directamente, o sea, así. ¿Y qué vamos a decir delante del Rey? Pues todo lo que tengamos que decir, bendito Dios, alabado sea tu nombre, gracias porque moriste por mí, por tu espíritu, por mi familia, por mi trabajo, aún por mis deudas, Señor. Y eso va, digamos, va fluyendo. Como les digo, es una actividad muy reflexiva en ese sentido, digamos, de la oración. ¿Sí? Eso por un lado, digamos así, de manera bastante concreta. ¿Sí? Dios mediante también vale la pena decirlo. Tal vez sería bueno, de pronto, si podemos analizarlo también esto en la siguiente porción, a propósito de la oración, de la porción Bait Hanan, que también va por ahí, porque dicen, ¿no? Y yo me congracié con el Señor, etcétera. Entonces también se podría hablar un poquito de pronto por la hora, ¿no? Pero de manera general podemos decir esto, ¿sí? Y respecto de la primera pregunta, ¿no? Permítanme un ratito que le estoy buscando aquí, ¿no es cierto? Que es el versículo que estaba en Juan, Sí, ¿no es cierto? Juan, Es en primera de Juan 4:18, 4:18. ¿sí? Que dice, desde arribita dice, ¿no? En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros, perdón, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su prójimo, a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Sí, entonces, esto en relación a lo que preguntaba la hermana Mónica, en relación con lo de Pedro, que claro, y es lo que le pasó, por su temor, no tuvo en cuenta al amor. El amor entiéndase al Mashiach, ¿no? A Dios. ¿Sí? Cuando hablamos también de amor, ahí en el Evangelio, en esta parte especialmente, el amor, o cuando se lee, por ejemplo, Primera de Corintios 12, es la del amor. 13, sí, la del amor. También no pensemos, sí, no debemos pensar en el sentimiento, ¿no? En el romántico y corazoncitos y tal. No va por ahí. Ahí el amor en este caso es un sinónimo de Dios, es otro nombre de Dios, porque acuérdense que dicen, no, Dios es el amor. Entonces, Dios, Mashiach, Jesús. Entonces, el que no conoce al amor, al Señor, poniéndole aquí en el caso de Pedro, por no poner sus ojos en el amor, es que comenzó a tener miedo y pasó todo lo que pasó, digamos. ¿Sí? Entonces, sí tendría una relación y creo que en este caso es muy bueno traído el versículo ahí a colación. ¿Sí? Eso, hermana Mónica. No sé si quedó tal vez alguna duda por ahí o si pudimos responder. Sí, muchas gracias, Josué. Vale, qué gusto. Quizá tenemos alguna otra pregunta. Si no, creo que ahora sí podemos ir terminando. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿No? Yo quisiera decir algo. Sí, Carmita, por favor. En este tema de orar, por ejemplo, cuando nosotros comemos, ¿no? Decimos oremos o alguien ora. Creo que eso se llama bendecir, ¿no? Porque si vemos en Mateo 14:19, dice, cuando les dijo darles de comer y aquello, mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo, partió y dio. Bendecir, ¿no? Bendecir, reconociendo de dónde viene la provisión y que nos está siendo dada. Entonces, quizás distinguir, eso no se llama orar. Cuando hacemos peticiones, son peticiones. Hagan peticiones rogativas, acciones de gracias. Son cosas que nosotros podemos hacer en la intimidad con Dios, claro que sí. Pero cuando decimos orar es otra cosa. No, el verbo en hebreo, ¿no? Es un verbo donde dice que Dios nos hace, o sea, cuando vamos a orar,
implica hacernos participantes de entrar a un juicio. Entonces ahí Josué decía, esto es como reflexivo, porque yo me presento delante de Dios y yo miro quién es la majestad y miro quién soy yo y permito que mi ser sea examinado. Lo primero que va a ocurrir es que vamos a ser redarguidos. Vamos a sentir nuestra pequeñez y vamos a sentir su grandeza. Vamos a sentir su gran amor de que no somos dignos y podemos estar. O de que a pesar de que estamos en una condición de que no deberíamos presentarnos, pero no nos queda de otra porque en Él hay oportuno socorro y en Él hay gracia para socorrerme y yo puedo confesar mis pecados y mis pecados ser perdonados. O sea, este orar, ese no se hace en público, ese es el que entras al lugar secreto y cierras la puerta y es tu intimidad, es nuestra intimidad con Dios. Esa es la verdadera oración. Por eso Jesús se apartaba. Cuando bendijo la comida puede estar todo el mundo. Cuando hacemos peticiones rogativas y acciones de gracia podemos hacerlo en comunidad. Pero esta cosa que se llama orar en nuestra traducción implica una situación privada. Y eso es lo que necesitamos, como dice Josué, forzar nuestro cuerpo, forzar porque no nos gusta. Y porque si hacemos esto, vamos a sentir su presencia todo el tiempo, vamos a sentir su seguridad, aunque estemos al borde de la muerte, como aquel muchachito que contaba el hermano Manuelito. Entonces, orar es lo que realmente va a hacer que mi conducta se distinga del que es del mundo. Entonces vamos a enfrentar las cosas de manera diferente porque sabemos que estamos en Él, debajo de sus alas, nos sentimos en Él. Entonces, si esto es una cosa privada, nadie nos puede dar haciendo y no es una oración comunitaria, esto es íntimo, personal. Eso. Con todo igual respecto de la oración y demás, creo que se presta la siguiente porción para hablar de eso porque se presta, digamos, ¿no? La Baal Hanan por el título y demás. Entonces, si tenemos igual dudas al respecto, sería buenísimo que de pronto las podamos preparar para este sábado. Y respecto de la oración y demás, que creo que se presta bastante. Sí, y podemos estudiar juntos. Amén. Entonces creo que con eso podemos terminar el estudio por hoy. Bendito Dios.